más a la humanidad, sino también el futuro de la vida misma. Porque hoy en día los datos son los más importantes activos que hay en el mundo. Y en los tiempos antiguos, la tierra era el activo principal. Y si había mucha tierra, se concentraba en muy poquitas manos. La humanidad se dividió en aristócratas y los comunes, o los plebeyos. En la era moderna, en los últimos siglos, las máquinas cambiaron y suplantaron a la tierra como el principal activo, y había demasiadas máquinas que se concentraban en muy poquitas manos. La humanidad se dividiría en clases, en capitalistas y en los proletarios. Ahora los datos están reemplazando a las maquinarias y como lo más importante en activos, y ahí hay demasiados de esta información concentrada en muy poquitas manos. La humanidad se dividirá no en clases, se dividirá en especies, en diferentes especies. ¿Por qué los datos son tan importantes? Es importante porque hemos llegado al punto en el que no solo podemos piratear las computadoras, podemos hackear a los seres humanos y a los organismos vivos. Hemos hablado mucho de estos días sobre el hackear las computadoras, los correos electrónicos, los móviles, pero en realidad estamos adquiriendo la habilidad de piratear a los seres humanos. ¿Qué necesitas para poder piratear a un ser humano? Necesitas dos cosas. Necesitas mucho poder computacional y necesitas un buen de datos, especialmente datos biométricos. No datos cerca de qué compro, dónde voy, sino datos de cerca de lo que está sucediendo dentro de mi cuerpo y dentro de mi cerebro. Y hasta hoy, ningún cuerpo tenía la necesidad de poder de cómputo necesario para tener los datos necesarios para hackear a la humanidad. E incluso si la KGB soviética y la Inquisición española te siguiesen a todas partes las 24 horas del día, viendo todo lo que hacías y escuchando todo lo que decías, incluso ahora, ellos no tenían el poder computacional y el conocimiento biológico necesario para hacer sentido de qué es lo que estaba pasando dentro de tu cuerpo y tu cerebro, y entender cómo te sientes y qué es lo que piensas y qué es lo que quieres. Pero ese no es el cambio, debido a dos revoluciones simultáneas. Una mano está los avances en la ciencia computacional, pero especialmente en el auge del aprendizaje automático computacional, la inteligencia artificial necesaria para este poder. Y al mismo tiempo, en estos avances de la biología, en especial en el del cerebro, nos ha dado el entendimiento esencial biológico, donde puedes sumarizar esto a lo largo de 50 años de investigaciones biológicas desde Charles Darwin en 3 palabras: los organismos son algoritmos. Este es la gran idea de la ciencia moderna de la vida. Los organismos, como los virus o las bananas o los seres humanos, son en realidad algoritmos bioquímicos, y estamos aprendiendo cómo descifrar este tipo de algoritmos. Ahora, cuando estas revoluciones se mezclan, cuando la infotecnología se mezcla con la biotecnología, estas revoluciones, ¿qué es lo que obtienes? La habilidad de hackear a los seres humanos. Y quizás la más importante de todo esto para la fusión de la infotec y biotecnología es el sensor biométrico, que traduce los procesos bioquímicos en el cuerpo y en el cerebro en señales electrónicas que la computadora va a almacenar y va a analizar. Y una vez que tengas lo suficientes información biométrica y la suficiente poder computacional, vas a poder crear un algoritmo que sepa mejor lo que conozco de mí mismo. Y los humanos realmente ni siquiera se conocen mucho. Es por esto que los algoritmos son la gran posibilidad de conocernos de maneras mejores que nosotros a nosotros mismos. Un ejemplo humano: cuando yo tenía 21 finalmente me di cuenta que era de esos, y después de vivir varios años de la negación,
Esto no es así. Hay un sinfín de hombres que viven con la negación sobre esto, que no saben muy bien acerca de sí mismos. Ahora imaginen la situación cuando en 10 o 20 años, cuando un algoritmo pueda decir a cualquier joven que él o ella sea, si es de ellos o no. Incluso, ¿qué tan maleable esta posición puede ser? El algoritmo puede ver y ver hacia dónde estás viendo, tu presión sanguínea, y hasta ahí va a decir qué eres. Quizás personalmente un humano se va a poder utilizar este tipo de algoritmos, pero ahora hay cuestiones aburridas como las fiestas de cumpleaños y demás. Qué maravilloso sería convertir esos algoritmos que te digan qué eres en tu orientación. ¿No sería muy divertido si todo mundo pudiese externar y probarse a sí mismo sobre este algoritmo y que está comentando los demás? ¿Qué harías? ¿Qué tal si te fueras a otro lado? Incluso si sigues escondiéndote de tú mismo, de tus clases o de ti, no vas a poderte esconder de Amazon, de Alibaba o de las policías secretas. Mientras navegas por el internet, mientras ves videos de tu social feed, los algoritmos van a monitorearte, tus movimientos de ojos, tu presión arterial, tu actividad cerebral, y ellos van a saberlo. Pueden decirte mucho de Coca-Cola, que si quieres venderle a cierta persona alguna bebida azucarada difusa, no utilices el anuncio con la chica sin camisa, usa el anuncio con el tipo que no tiene camisa, ¿no? En el caso si eres de esos. Y así te dirán qué es lo que está pasando. Ellos saben que esta información valdrá miles de millones de dólares. Y una vez que tengamos los algoritmos, podemos entender mejor a nosotros mismos de lo que nos conocemos realmente. Podrán predecir mis deseos y manipular mis emociones, incluso tomar decisiones en mi nombre. E incluso, si no tenemos cuidado, el resultado puede ser el resurgimiento de dictaduras digitales. En el siglo XX, la democracia generalmente superaba las dictaduras, porque la democracia era mejor procesando los datos que tomando decisiones. Estamos acostumbrados a pensar en democracia de dictaduras en términos éticos o en políticos, pero en realidad este tipo son dos métodos diferentes para procesar la información. La democracia procesa la información y la distribuye. La distribuye en información en poder para tomar decisiones entre muchas instituciones e individuos. La dictadura, ojo cómo alaban a la dictadura, la concentra toda la información en el poder en un solo lugar. Ahora, dadas las condiciones tecnológicas del siglo XXI, distribuidas en el procesamiento distribuido de datos, funcionarán mejor centralizados en estos centros de datos, y es una de las principales razones por qué la democracia había superado a la dictadura. Y por ejemplo, la economía estadounidense superó la economía soviética. Pero esto es cierto solo bajo las condiciones tecnológicas únicas del siglo XX. En el siglo XXI, las nuevas tecnologías revolucionarias especializadas en inteligencia artificial y aprendizaje automático van a poder hacer el péndulo en la dirección opuesta, ¿no?, hacia las dictaduras. El procesamiento centralizado de datos es más eficiente que la distribución del procesamiento de los datos. Y si la democracia no se puede adaptar a estas nuevas condiciones, miren el panóptico que pone hasta allá, ¿no?, puede vivir bajo el reino del dominio de las dictaduras digitales. Y ya está presente. Lo estamos viendo en la formación de regímenes de vigilancia cada vez más sofisticados en todo a través del mundo. No solamente por los regímenes autoritarios, sino también por los democráticos regímenes. Por ejemplo, Estados Unidos está construyendo un sistema global de vigilancia en donde nuestro país, en Israel, también está construyendo un, ya ven, en Cisjordania, en el West Bank.
Pero controlar los datos pudiesen permitir que las élites humanas hagan algo aún más radical que simplemente construir dictaduras digitales. Para hackear organismos, las élites pueden obtener este poder de rediseñar el futuro de la vida misma. Porque una vez que puedan hackear algo, generalmente también van a poder diseñar. Y si de hecho tienen éxito pirateando algún organismo o diseñando la vida, esto no será solamente la mayor revolución de la historia de la humanidad. Esto será la mayor revolución en la biología desde el mismo comienzo de la vida, de hace 1.000 millones de años. Durante 4.000 millones de años, nada fundamental cambió en las bases del juego de la vida. Toda la vida, desde 4.000 millones de años, dinosaurios, amebas, tomates, humanos, toda la vida estuvo sujeta a las leyes de la selección natural y las leyes de la orgánica bioquímica. Pero esto ahora no se trata, está a punto de cambiar. La ciencia está reemplazando la evolución por la selección natural con la evolución del diseño inteligente. No el diseño inteligente de algún dios sobre las nubes, sino nuestra inteligencia y el diseño inteligente de nuestras nubes. La nube de IBM, la nube de Microsoft, estas son las nuevas fuerzas impulsoras de la evolución. Y así al mismo tiempo, la ciencia puede permitir la vida después de haber estado confinadas durante 4.000 millones de años a los límites del reino orgánico y la ciencia y demás, para romper esto entre el reino inorgánico. Así que a través de 1.000 millones de años, los compuestos orgánicos por selección natural, estamos entrando en la era de la vida inorgánica, moldeada por este diseño inteligente. Ese es el porqué la posesión de los datos es tan importante. Si no lo regulamos, una pequeña élite puede llegar a controlar no solamente el futuro de la sociedad humana, vaya qué contradicción, ¿verdad?, sino la forma de las vidas humanas en el futuro. O sea, ellos quieren controlarlo, pero que no lo controlen los demás. ¿Cómo manejamos estos datos? ¿Cómo los regulamos? La propiedad de los datos. Tenemos 10.000 años de experiencia regulando la propiedad de la Tierra, ¿no? El inicio de las civilizaciones. Y ahí vamos a algunos siglos de experiencia regulando la propiedad de la máquina industrial. Pero no tenemos mucha experiencia en la regulación de la propiedad de los datos. Por lo cual es inherente mucho más difícil. Porque a diferencia de la Tierra y a diferencia de la máquina, los datos están en todas partes y a ninguna parte a la vez. Se puede mover a la velocidad de la luz y puedes crear tantas copias como quieras. Copia nueva. Y al igual de los datos sobre mi ADN, mi cerebro, mi cuerpo, mi vida, ¿a quién pertenece para mí? ¿O para alguna corporación? ¿O acaso para algún gobierno? Quizás para el colectivo humano. En el presente, las grandes corporaciones están teniendo gran parte de estos datos y la gente se está volviendo preocupada por ello. Pero los mandatos exigen a los gobiernos que nacionalicen los datos y que puedan frenar a las grandes corporaciones en su poder enorme solo para dar lugar a dictaduras digitales. Y los políticos realmente, muchos de ellos, son como músicos y el instrumento que están tocando es el sistema bioquímico humano y la emocional. Ellos dan un discurso y ahí hay una ola de miedo de todo el país. Un político tuitea y hay una explosión de ira y odio. Ahora, no creo que debamos de darles a estos músicos o políticos los instrumentos más sofisticados para tocar. Y ciertamente no creo que estén listos para ser confiados con este futuro de la vida en el universo. Especialmente ya que muchos políticos y gobiernos parecen incapaces de producir visiones significativas del futuro y en su lugar venden al público nuestras fantasías nostálgicas sobre volver al pasado. Y como historiador puedo decirles dos cosas sobre el pasado. En primer lugar,
no es divertido, no fue divertido, no te gustaría volver al pasado. Y en segunda, no estamos volviendo, no hay forma de volver al pasado. Las fantasías nostálgicas no son la solución. Así que, ¿quién debe de compartir los datos? Francamente, no lo sé. Creo que la discusión acaba de comenzar. Gran parte de la gente está comenzando a hablar de ello porque hay que regular los datos. Piensan acerca de la privacidad, acerca de comprar compañías, corporaciones que saben a dónde voy, a dónde compro, pero es solamente la punta del iceberg. Que lo más importante es este juego. La discusión apenas ha comenzado y no podemos esperar las respuestas instantáneas. Hay que ver los científicos, los filósofos, los abogados, incluso los poetas, especialmente los poetas, para que tengan la atención en esta gran pregunta: ¿cómo se regula la propiedad de los datos? El futuro, no nada más el futuro de la humanidad, sino el futuro de la vida misma, puede depender de la respuesta a esta pregunta. Gracias, ¿no? Ahí está parte de ello. Entonces, amigos, ¿ustedes qué piensan de esto?